Muy buenas, bienvenidos a Canal DICET. Continuaremos con la resolución de los ejercicios de la cartilla de matemáticas perteneciente a la carrera de Geología de la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, ya en la clase anterior estuvimos viendo la tabla de derivadas, entonces yo acá ya tengo mi tabla. Esta ustedes la deben tener a mano, donde están cada una de las reglitas que vamos a usar para hacer este ejercicio. Entonces simplemente me piden que derive, por ejemplo, en el ejercicio A, que derive a la letra X. Entonces, f' de x va a ser 1, porque acá, si ustedes observan, acá, si no hay nada, es un 1. La derivada de un número por x es el número. Y ahí termina. 1 parecido al b, vamos a hacer con raíz quinta, vamos a poner, ustedes van a poner raíz cuadrada, yo pongo raíz quinta. Recuerden que cuando tienen raíz deben transformar en fracción, que está aquí la regla número 3. Entonces derivan, y la regla dice, lo bajo al exponente y le resto 1. Entonces me queda un quinto, y un quinto menos 1 es menos 4 quintos si operan esta fracción. Y ahí termino. Uno parecido al C, vamos a hacer uno parecido al F mejor. Si a mí me dicen f de x igual a x cuarta menos 10x cubo más 3x. Entonces derivo cada uno con su regla. La derivada de 4x cuarta es lo bajo, perdón, de x cuarta es lo bajo al 4 y le resto 1 al 4, o sea, me quedaría 3. Aquí, lo bajo al 3 y le resto 1 y me queda 2. Porque estoy usando la regla número 2. Y la derivada de un número por x queda directamente el número. ¿Qué tiene que hacer después? Obviamente hacer las operaciones que sean posibles. 10 por 3 es 30. Y ahí termina el ejercicio. Veamos uno parecido al ejercicio G. G. Tengo f de x igual a raíz de x menos 2. Entonces aquí hay que tener cuidado porque nosotros vamos a tener lo que se llama función compuesta. Entonces acá ponemos función compuesta. ¿Cómo es que se deriva? La técnica es exponente, función, argumento. Y en cada salto que ustedes van dando, van haciendo una derivada. Por supuesto, cuando yo acá digo derivo el exponente, lo que sería esta parte, cuando dicen derivo el exponente, significa bajar y restar 1. O sea, cuando yo digo derivar el exponente, se refiere a que el exponente va a ser un número. No es el caso de la derivada número 6 o la derivada número 7. Se refiere a que el exponente es un número, entonces lo bajan y lo restan 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Es una función compuesta porque ya no aparece en la tabla. Entonces, yo digo, antes de derivar, transformo la raíz en fracción y uso la regla. Ya es una función compuesta. Derivo el exponente, que significa bajarlo y restarle 1, dice. O sea, lo bajo al 1 medio y le resto 1. 1 medio menos 1. Esta es la primera parte. Lo bien gruesito los para que ustedes sepan identificar qué es lo que estoy poniendo yo acá. Sería este por. Y después dice que derive la función, y observen que tengo una función, podemos decirle de alguna manera lineal, donde derivo a la x, la derivada de una x es 1, y la derivada de 2 es 0. Y ahí ya queda el ejercicio. Obviamente pueden hacer la diferencia, esa fracción que tenemos ahí arriba, 1 medio menos 1, me queda a la menos 1 medio. Por 1. Y ahí termina el ejercicio. Lo que podrían hacer es usar propiedades de potencia y pasar este menos 1 medio como x menos 2 elevado a la 1 medio positivo acá abajo, pero eso ya depende mucho del ejercicio que a ustedes le den.
Bien, vamos a borrar y vamos a hacer otros ejemplos. Observen lo importante que es tener esta tabla de derivada porque simplemente usamos la regla. Vamos a hacer otros ejemplos. Tenemos el 9 entonces, vamos a hacer otros. Tenemos acá mis funciones. Entonces, por ejemplo, uno parecido al j, que me dice f de x igual, ahí dice 2, le vamos a poner 3, exponencial x. Acá hay un error de, digamos, de tipeo. Acá la función en realidad era 2 exponencial a la x. Entonces, si yo derivo f' de x, es la constante por la derivada de la exponencial, que es la misma exponencial. Pueden observarla aquí, la número 6. Y ahí termina. Uno parecido al k. Me dice f de t igual a t menos 7 por t más 8. Es una multiplicación de dos funciones. Entonces, tengo que hacer la regla de la multiplicación, que es la número 10, que está aquí. Dice la derivada. La derivada del primero, la derivada de 1t es 1. La derivada de 7 es 0. Por el segundo sin derivar. Aquí dice, miren, por b sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de t es 1 y la derivada de 8 es 0. ¿Ven? Aquí dice la derivada del segundo. Y bueno, ahí termina. Lo que tienen que hacer es operar algebraicamente para que quede más reducida la derivada. Me queda t más t, 2t, y 8 menos 7 es 1. Y ahí termina. Uno parecido al ejercicio F, perdón, L, dice f de x igual a x sobre 7x más 3. Miren, acá dice 2, yo le puse 7. Entonces, tengo que hacer la regla de la división. Derivada. Dice, la derivada del de arriba es 1 por el segundo sin derivar. Más, menos el de arriba sin derivar por la derivada del segundo, que es 7. Porque la derivada de 7x es 7, es la constante. Y podemos decir la derivada de 3 es 6. Todo sobre el de abajo al cuadrado. Y ahí termina. O sea, lo que ustedes pueden hacer es la propiedad distributiva para que quede una expresión más reducida, ¿no? Queda para ustedes para que lo hagan. Vamos a borrar y dar otro ejemplo. Observen cómo siempre estoy con la tabla de derivadas a la par para poder trabajar y no tener inconvenientes, ¿no? Deben hacer lo mismo ustedes, en una hojita separada. Uno parecido al ñ me dice f de x igual a x a la 7 más e a la x. Derivada. Derivo esto, lo bajo al 7 y le resto 1, 6. Y la derivada del exponencial es la misma exponencial. Y ahí termina. Veamos uno parecido al m. G de x igual a x más 5 al cubo por x menos 1. Una regla de la multiplicación. Derivada. Derivo el primero. Y observen que el primero es una función compuesta porque no es x al cubo, es x más 5 al cubo. Entonces digo, derivo el primero, que este sería, lo bajo al 3 y le resto 1. Eso se llama derivo el exponente, que es lo que yo tengo acá. Bajar y restar 1. Después tengo que poner un por, un poco bien gordito, por la derivada de la función, que acá tenemos la derivada de x sería 1 y la derivada de 5 es 0. Eso recién es la derivada del primero. Por el segundo sin derivar. Y dice aquí, regla de la multiplicación. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Entonces me quedaría 3x más 5 al cuadrado. Esto me queda 1 por x menos 1. Y el otro me queda x más 5 al cubo.
Y ahí no me lo dejan, no necesitan operar o desarrollar el cuadrado del binomio que tienen aquí. Eso es todo. Vamos a borrar esto primero. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver. He hecho el M. El ñ. Estamos haciendo todo. Veamos este. Tenemos una función cotangente. Bueno, ahí está, justamente eso es lo que yo les decía, que le dejen un poquito de espacio, porque quizás hay unas derivadas que no la haya puesto. Miren, acá me aparece la derivada de la cotangente. Yo acá tengo la derivada de la tangente. Entonces, ustedes ponen la derivada número 12, yo la voy a poner acá a la par. Si yo tengo y igual a cotangente, la derivada es, vamos a poner aquí, si yo tengo y igual a cotangente, la derivada, y prima, es menos cosecante cuadrado de x. Entonces, vamos a poner una función, acá vamos a decir cotangente de x sobre 2x. Ustedes lo hacen con x. Entonces ese es el ejercicio O, derivada, regla de la división. F' de x dice, la derivada desde arriba, la cotangente es menos cosecante cuadrado, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo. La derivada de 2x es 2, es la regla número 2 y que me sale 2. Todo sobre el de abajo al cuadrado. Y ahí nomás lo dejan, no necesitan ponerse a trabajar algebraicamente. Esto es una regla de la multiplicación. Uno parecido al Q dice g de x igual a 2 exponencial x por... Acá no se ve. Realmente pensaba que haciéndolo más grande se vería, pero se ve casi igual. Dice 2 exponencial x por, vamos a poner 5. Perdón. 5x sexta parece ser. Entonces, antes de hacer la multiplicación, yo les sugiero que pongan 2 por 5, 10, y me queda exponencial x por x a la 6. Entonces, ahí derivan. Bueno, como les decía acá, ustedes multiplican acá 2 por 5, 10, me queda exponencial x, x a la 6. Entonces, lo que van a hacer acá en esta derivada, lo van a dejar tranquilo el 10 y van a derivar todo esto. Es decir, ustedes van a decir la constante por la derivada de la función. Y si ustedes observan, esto es una multiplicación, entonces tendré que usar la regla de la multiplicación. Si ustedes lo ven acá, la regla de la multiplicación dice la derivada del primero, aquí está, la prima, sería la derivada de la exponencial de la misma exponencial, por x a la 6 sin derivar, más e a la x sin derivar, por la derivada de x a la 6. Lo bajo al 6 y le resto 1, 5. Y ahí termina. Entonces, mucho cuidado con este ejercicio. Vamos a hacer uno parecido al ejercicio R. Vamos a dejar acá. Uno parecido al ejercicio R. Tenemos f de x igual a x sobre exponencial a la 7x. Aquí ustedes tienen 4x. Derivada. Regla de la división. La derivada de arriba es 1. Es decir, la derivada de una x es 1. Por el de abajo sin derivar. Menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Y resulta que el de abajo es una función compuesta porque no es exponencial x, es exponencial 7x. Entonces derivo según la regla. Para función compuesta dice deriva el exponente, que significa bajar y restar 1. Pero ojo, esta regla que está con verde es para los números, no para los 7x. Entonces esta parte no corresponde
porque no tengo un número arriba de mi función exponencial, sigue entonces la función. La derivada de la función exponencial, es decir, la derivada de la exponencial, dice que sale la misma exponencial. Por eso yo pongo exponencial. Y por la derivada del argumento. ¿Qué es el argumento? Lo que tiene adentro la función. Es decir, la derivada de 7x es 7. Dividido en el de abajo al cuadrado. Y ahí termina el ejercicio. Muy bien. Eso es todo por hoy con respecto a la clase de derivadas que estamos viendo, donde ya hemos usado derivadas un poco más complejas, usamos la tabla de derivadas y ya nos comenzaron a aparecer funciones compuestas. Desde ya muchas gracias, no se olviden de suscribirse al canal DICET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.